El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 23 de enero. Usted ve Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Usted está viendo Entre Líneas. Bueno, una semana intensa, donde el COVID no dio tregua, donde se alcanza esa nueva relación entre Minera Cobre Panamá y el gobierno de nuestro país. Noticias destacadas, José. ¿Qué otra cosa tenemos para esta semana? Buenos días, Fernando. Buenos días, Ronnie, también que nos acompaña la mañana de este domingo. Buenos días a todos en casa. Pues también donde se confirma ya que el 7 de marzo inician las clases de manera presencial, así lo ha dicho la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos. Continúa esa vacunación pediátrica a los niños de 5 a 11 años. Hoy culminan en el circuito 8-6 y 8-10. Además, se desmienten esos audios que estaban circulando durante la semana, donde señalaban que la morgue del Hospital Materno Infantil de Chiriquí había colapsado debido a la muerte o la gran cantidad de niños que han fallecido a causa de la COVID-19 o por la vacunación, pues fue descartada por su director médico de ese hospital, Fernando. Bueno, hoy nuestro primer invitado de la mañana es Roniel Ortiz. Como siempre, Ronnie, bienvenido aquí a tu casa. Tema, pues esta semana, el próximo jueves 27, debe iniciar la audiencia de New Business. Otro caso armado, quienes que nos ven miércoles, pues han visto cómo se armó esta patraña durante el gobierno de Juan Carlos Varela, de un bocinazo dado por Jorge Iván Arrocha en el pleno de la Asamblea, judicializado inmediatamente por el secretario de la Asamblea, Frank Weaver. Buenos días, Fernando. Buenos días, José Luis, a la audiencia de Entre Líneas. Bueno, en efecto, Fernando, el 27 es la fecha que ha establecido el tribunal para llevar a cabo la audiencia preliminar del caso New Business. Esta es una audiencia que de salida te digo que con relación a nuestro representado Ricardo Martínez Berrucal es ilegal, toda vez que él no goza del principio de especialidad. La jueza ha pretendido desconocer el principio de especialidad cuando el Ministerio Público ya había hecho una solicitud de sección, que se le había hecho una devolución del expediente y simple y sencillamente nunca cumplieron con absolutamente nada. Ya ayer nos comunicó la Cancillería que una petición que le hicimos de que los Estados Unidos no certificara si Ricardo Martínez debía regresar a los Estados Unidos, ya se le comunicó a la Embajada de los Estados Unidos para que ellos nos respondan. Ya tenemos el movimiento migratorio de que nunca lo hizo, por ende el tratado él nunca lo violó. Hasta la fecha del día de hoy, en virtud de que el caso Pinchazo fue anulado, se hizo una nueva audiencia y se presentaron unos recursos, el principio o las reglas de especialidad siguen vigentes en este caso en particular. Lo peor de todo esto es que han engañado a un montón de personas, empresarios, que fueron corriendo a hacer unas delaciones por dinero porque les cobraron entre unos abogados y funcionarios públicos del Ministerio Público, cobraron para que hicieran unas supuestas delaciones con el compromiso de que los iban a sacar del proceso. No debemos olvidar que esto fue uno de los motivos por los cuales presentó la renuncia del procurador anterior. Este caso en particular y los famosos acuerdos con los hebreos que supuestamente con las delaciones salían del proceso una vez las homologaban. Pero ¿qué resulta ser, Fernando? De que la acusación se basa en que los dineros usados para pagar el New Business, que son los periódicos Panamá, América y Crítica, resulta ser que decían que eran dineros ilícitos del Estado, productos de coimas y demás. Bueno, ese proceso alternamente, cuando salió la auditoría de la Contraloría General de la Nación, fue al Tribunal de Cuentas, como se hace. El Tribunal de Cuentas, luego de hacer un juicio, determinó de que los dineros eran lícitos. De que no hubo ni siquiera sobreprecio. No hubo sobreprecio, no hubo coima. Entonces todo esto se cayó
y estas personas fueron engañadas vilmente y todavía están en la etapa de que pueden revertir lo que habían manifestado o lo que lo habían obligado a decir para tratar de perjudicar a Martinelli con relación a estos temas en particular. Pero lo cierto es que es básico, es decir, el principio de especialidad, una violación a tal vez el tratado más antiguo que tiene Panamá, es correcto, vigente actualmente. En 1904, el tratado lo que establece y lo que mal interpretó la jueza en un recurso que había presentado otro colega, era que él había viajado. Pero lo que pasa es que el tratado de 1904, entre Estados Unidos y Panamá, establece que la persona pierde las reglas de especialidad si viaja al país donde fue extraído. Él nunca fue a los Estados Unidos. Yo logré tener a mano como una prueba el movimiento migratorio del 2010 a la fecha, y la única relación con los Estados Unidos es un salvoconducto que los Estados Unidos dieron para que fuese extraditado de Estados Unidos a Panamá. Del resto, nunca más entró, pero ahora estamos esperando la respuesta de la embajada para decirle a la jueza: lo que usted no quiere ver es esto que está aquí. La Fiscalía de Crimen Organizado había pedido una excepción, que se quitara el principio, pero eso no se cumplió simplemente porque sabían en aquel momento de que él no había ido a los Estados Unidos. Claro. Y él no tenía ninguna restricción ni tenía ninguna medida cautelar, porque así lo había determinado el Tribunal de Juicio Oral del primer juicio. Él no tenía medidas. Él podía ir donde le diese la gana y no se podía tomar esto como que había violado el tratado de extradición. José. Entonces, Rory, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué no se quiere respetar este tratado si se respeta para otras personas, para otros que están siendo investigados, otras personas que han corrido con este mismo tratado, se le ha respetado? ¿Por qué a Ricardo Martinelli ahora no se le quiere respetar? Y salen diciendo otros abogados en otros medios de comunicación diciendo que él ya no goza de ese tratado de especialidad. ¿Por qué? Ese principio de especialidad. Ese principio de especialidad. ¿Por qué, Rory? Porque Kenia Porcel, en una jugarreta que hizo, que no tiene fundamento, porque así lo acreditó la Procuraduría General de la Nación, le preguntó en una parranda a un gringo, y el gringo le dijo: como él viajó, yo creo que nosotros no tenemos especialidad. Pero es que eso no es así. La excepción del principio tiene que tener un recorrido de la Fiscalía a la Procuraduría, de Procuraduría a la Fiscalía de Asuntos Internacionales, de la Fiscalía de Asuntos Internacionales a la Embajada de los Estados Unidos, los cuales van a dar el aval para que eso, vía Cancillería, viaje al Departamento de Estado, viaje al Departamento de Justicia, y nuevamente el juez que le otorgó ese beneficio o esa regla de especialidad las pueda levantar. La juez Valoisa no tiene la competencia, ni es quien para poder modificar o interpretar lo que hizo un tratado. Mucho menos lo podía hacer Emeldo Márquez, mucho menos lo podía hacer Tania Sterling, mucho menos lo podía hacer todas estas personas que de una u otra forma, el 11 de junio del 2018, cuando Ricardo entró a Panamá, todo se tenía que cerrar. Se hicieron las solicitudes a cada despacho y tú puedes creer que todavía esos expedientes están vivos. Están vivos. Entonces, ellos sí violaron el principio de especialidad, violaron el tratado, y en eso, ahora que me tocó la oportunidad, a mí como abogado de este caso, estoy buscando los remiendos para atacar de la forma que se tiene que atacar, porque es un tratado. El artículo 1 del Código Procesal Penal, en la Ley 63 del 2008, regula de que Panamá tiene que ser respetuoso de los tratados y convenios internacionales. Y este es un tratado que, es como tú lo manifestas, es el tratado más viejo o más antiguo que tiene la República de Panamá con algún país en cuestiones de extradición. Otra de las cosas, Ronnie, porque esto es una cereza más a ese pastel hecho por el señor Saltarín y su esposa, y que este montón de casos armados que han ido cayéndose poco a poco, los únicos que han seguido a flote son aquellos donde han extorsionado a las personas para que hagan delaciones o se declaren culpables. Pero mira, estos casos, la gran mayoría, y yo te lo digo porque yo soy parte de bastantes casos de esos, eran casos que realmente fueron políticos. Si nos vamos al caso de María Cristina González, es un caso que se dio producto de un video que salió en campaña de algo sexual de la esposa de Varela, y él buscó a los más bobos para tratar de echarle la culpa, como a María Cristina y al licenciado Luis Eduardo Camacho, que han padecido una condena en vida, firmando medidas cautelares, impidiéndose de la salida del país por más de 7 años. Esos casos particularmente están prescritos, y así va a ser el resultado
que va a salir. Igual el caso Grano, no tanto por lo que haya dicho Euro 14 o no haya dicho, sino que por lo menos con relación a dos personas que yo defendí en ese caso, ni siquiera estaban mencionadas en la auditoría de la Contraloría, ni siquiera salieron responsables como estableció el Tribunal de Cuentas, que no había delito, no había violación o malgasto de dinero del Estado. Entonces, son casos que se armaron con periodicazos, pero eso llama poderosamente la atención, Fernando, porque periodicazos hay con Murro. Sí, y no pasa nada. Y no pasa absolutamente nada. Hubo periodicazos con los Varela Leaks y nada pasó tampoco. Exactamente, entonces ya vemos que sigue la justicia selectiva, sigue la manipulación en cuanto a que a estos sí, a otros no. Todavía no existe una sola investigación del gobierno de Varela que paró la ciudad hospitalaria, que si la ciudad hospitalaria... Destruyeron Colón, dejaron un reguero de materiales de techos de Esperanza por medio país, no pasa nada. Las letrinas, la excusa de los cagaderos esos, que no sirvieron ninguno, 3.000 y pico de cagaderos, nada. Entonces no hicieron ningún tipo de investigación. Si con esta pandemia del COVID hubiésemos tenido la ciudad hospitalaria funcionando, aquí no hubiese habido, hubiésemos sido un ejemplo de país en no contaminación o prevención o atención de todo lo que tiene que ver con COVID. Entonces, eso no se ha investigado y un montón de ilicitudes más que se hicieron. Pero, ¿cómo estos procesos siguen abiertos? Porque el miércoles hablábamos, Ronnie, sobre el caso de ese supuesto reunión del expresidente con el esposo de una jueza, que resultó que el persona no era ni el esposo de la jueza, se robaron el video y esta gente arma una investigación, arman un show mediático. Y todavía está vigente ese caso. Bueno, ese caso, te lo digo porque yo soy el abogado de ese proceso. De salida nosotros sabemos que eso era un montaje falso, que nadie de los que estaba ahí era lo que estaban diciendo que era. La persona que se saludó es una persona que tiene nombre y apellido, que es parte del proceso, que está reclamando la limpieza de su imagen. Pero el fiscal Jacinto Pérez, no sé cuál es la obsesión, no solamente se conformó con la noticia crímenes esa que propagó en las redes sociales y en los medios de comunicación adverso a Ricardo Martinelli, sino que simple y sencillamente siguió buscando llamadas anónimas, buscando todos los videos de cuantas tonterías, hasta una frutería, una gigantería, al que vende periódicos, al que vende aguacate. Sí, lo que hicieron después por la llamada anónima que había sido en el Javillo. Eso es lo que cuesta conseguir una fecha para que Medicina Legal te haga un peritaje o una extracción de esta. Cuesta mucho. Es mucho tiempo. Sin embargo, este tiene toda la semana el tiempo a disposición que le da la gana. Todo ha salido negativo porque era así. Nunca Pero hubo ¿cómo tal se puede reunión. armar una investigación en base a una mentira y seguir la mentira repitiéndola para ver si sale Porque verdad? el grupo mediático y político que adversa a Ricardo, así lo quiere hacer ver a la ciudadanía. Hacen ver una mentira repetida tantas veces que creen que es verdad. Y ahí vamos al caso mío, Fernando. Yo estaba contigo el día que dije que lo de los periodistas en México. Y eso lo escuché yo en otro programa nacional y unas noticias internacionales donde un experto hablaba de ese tema en particular. Y tuviste la campaña que me montaron a mí diciendo que yo tú habías dicho que ibas a matar a los periodistas. Exactamente. Sí. Entonces, cuando todo el mundo sabe que a la gran mayoría de periodistas que se han acercado a mí a lo largo de mi carrera, los he defendido gratis. A ninguno le he cobrado un solo centavo. Entonces, estos grupos malutilizan lo que se llama la famosa libertad de expresión, que para ellos es el libertinaje esto, de decirle a quien sea lo que le dé la gana y que hay que defenderlo pues porque ellos son impolutos. Y me duele eso porque pasó de que Nicomedes del Castillo le faltó el respeto al periodista Luis Ávila, que es un humilde reportero, y no vi a Adames ni a ninguno salir a defender la profesión con relación a ese muchacho tan humilde. Oye, por cierto, lo de Nicomedes, que es otro absurdo. Ese es otro absurdo, eso es más que nada una extensión a la beca de 8430-145, el chico protegido Ismael Pití. Esa es una extensión de la beca. Le están extendiendo que el hombre siga cobrando y siga llenando las arcas de su bolsillo de plata del Estado porque es un peculado lo que hicieron con relación a esa persona. Bueno, ¿qué sigue? Porque, es decir, la decisión sobre esta especialidad debe decidirse antes de que inicie la audiencia. Es correcto. Bueno, estamos haciendo las gestiones respectivas, vamos a presentar los recursos respectivos y ellos tienen que acatar las normas de derecho internacional, deben acatar el respeto a la Constitución, a la ley, porque ningún juez está por encima de absolutamente nadie. Y eso se lo manifestaba yo a la misma jueza en una audiencia que hice antes de ayer.
que uno es abogado de derechos y conductas y que se respeten los derechos y garantías de las personas procesadas. Aquí no podemos estar pisoteando a las personas sobre pretexto de que, bueno, no, me cayó bien, como se lo dije yo a la jueza. Yo sé que yo no le caigo bien a una gran cantidad de personas, claro, pero bueno, ese es el problema de ellos. Yo como abogado, en el tinglado que sea, tengo que garantizar el respeto de los derechos de mis clientes y lo voy a exigir hasta la muerte. Bueno, José. Porque eso tiene que ser de tal manera como lo están mencionando y se sigue manchando, Ronnie, entonces al Ministerio Público, se sigue manchando la Corte Suprema de Justicia y eso es a causa de sus propios funcionarios que vemos que no hacen una investigación correcta. Hemos visto lo que ha mencionado Fernando con el video donde aparecía el expresidente Martinelli con otra persona que estaba saludando y todo lo que se inventaron e inmediatamente se hizo una investigación. Pero con Juan Carlos Varela no se ha hecho ninguna investigación. Y el espérate, es que lo peor de todo es que esto nace del absurdo ese dicho por Jorge Iván Arrocha en el Pleno. ¿Cuántas veces la diputada Zulay Rodríguez, por ejemplo, ha denunciado cosas que no han terminado en nada? Y no han tenido tampoco esa celeridad para llevarse al Ministerio Público. Tiene razón en lo que ha manifestado de la Corte. La Corte, en el caso de ese video, hizo un pronunciamiento, el ex magistrado Fábrega, que lo puso Ricardo Martínez, que ellos respaldaban la investigación del Ministerio Público si ya sabían que era mentira. Pero resulta ser que en el caso de la Operación Moore, sí, que se está hablando de relaciones con jueces, con asistentes, con fiscales recibiendo dinero, no hay ningún pronunciamiento ni del procurador, ni de nadie, ni de absolutamente nadie. Entonces, porque esta organización Moore pues, tiene mucho que ver en este caso de New Business, pero también ha actuado en otros casos dentro del Ministerio Público. Lo que pasa es que se han llenado han amasado dinero, porque si a mí me dicen, Roniel, tú vas aquí, lo que tú pidas, te lo vamos a conceder, porque todo el mundo está permeado con plata, entonces tú vas a ser un abogado exitoso porque te vas a llenar de plata, porque tú sabes que aunque no tengas la razón, te la van a dar. El antes y el después de este muchacho, porque este tipo era un hombre, abogado de tercera, que de repente carros con oficinas en Costa del Este, carros de alta gama, bueno, eso misteriosamente durante el quinquenio pasado. El quinquenio de Varela, de Kenia Porcel, de su hermana, ya te das cuenta por qué, y te lo digo, fue una de las decisiones más inteligentes que tomó la Asamblea Nacional de Diputados, fue no haber ratificado a Zuleika Moore. Imagínate tú lo que hubiera sido. Porque imagínate qué clase de Corte Suprema tuviéramos el día de hoy. Iban a solapar toda esta porquería. Todo estaba tan organizado de que todo lo que hicieron, lo que estaban haciendo, iban a ser convalidados porque tenían un ángel de la guarda en la Corte Suprema de Justicia que iba a decir, todo eso está bien, toda esta gente está presa, aquí no hay derecho, pero ellos tienen la razón. Porque ¿cómo funciona esta organización? ¿O cómo funcionó en el caso de el caso CAE? Le pedían a la persona que tenía que quitar a su abogado. Eso lo declaró Pochi Grajales aquí. Sí. Pochi fue contundente y presentó pruebas en la audiencia, que también estamos 100% seguros de todo, donde le decían tienes que quitar a Roniel de abogado. Entonces te quitan como abogado y ellos ponen a los abogados que reparten la platita con el fiscal, porque aquí nadie hace nada gratis. Esos fiscales tienen que haber recibido coimas. ¿Y pero cómo pueden esconder ese dinero? Porque aquí, es decir, si tú ves una persona que es un mindundi que vive debajo del puente y de repente te aparece con un penthouse en uno de los barrios más caros de la ciudad, algo pasó. Exactamente. Y menos siendo funcionario público. Pero lo que pasa es que todos los días sale información, ¿no? Lo que nos dicen es que dentro del Ministerio Público todavía le tienen una patente de corso para que él haga negociaciones, él proteja dineros o bienes como testaferro, y eso es aplaudido. Todavía no voy a decir el nombre del funcionario, porque yo le he dado la oportunidad de que él enmiende todas estas cosas y que no continuemos en lo mismo. Todo el mundo sabe quiénes son los abogados que hacen lo que les da la gana en el Ministerio Público, porque tienen la complacencia. Pero no solamente en el Ministerio Público, porque esto también llega en el órgano judicial, claro, donde había un juez que tenía a los hijos nombrados en el gobierno de Varela y nadie dijo que esto estaba ilegal. En la Operación Moore se habla de relaciones con la jueza y con asistentes de la jueza. Y se habla de relaciones con el fiscal y los adjuntos haciendo negociaciones y recibiendo dinero. Aquí se habló de la esposa de uno de ellos, que era la que estaba recibiendo, era funcionaria del Ministerio Público, y nada ha pasado.
Yo no entiendo por qué tenemos nosotros que poner una denuncia si esto se cae de su peso y de oficio. El señor procurador debió haber iniciado esta investigación. Es decir, las noticias crimen son para eso. Exactamente. Para cosas como este. Pero lo cierto es que ¿hasta cuándo resiste el sistema esto? Es decir, ya yo creo que han sido 7 años en los cuales procesos absurdos, pues destrucción de negocios, destrucción de personas, destrucción de familias. Mire, yo hice una audiencia. ¿Y hasta cuándo? Yo hice una audiencia antes de ayer que se llamaba Banismo. En esa audiencia habían 250 personas procesadas, 250. Esa audiencia se tuvo que hacer en el Parlamento Centroamericano. En el Parlatino. En el Parlatino. Muy bonito Sí, de paso. Pero ¿qué resulta ser? Eran puras personas que habían sido engañadas y que muchos lo hicieron como un favor de ir a cambiar un cheque de gerencia que hicieron a su nombre. Pero ahí se dio una disputa entre la Fiscalía y la querella que la representaba Morgan y Morgan. La Fiscalía acusaba a un gerente porque es que es imposible que una persona cambie un cheque de una cuenta, que la cuenta tiene 7 millones, saca 3 millones poco a poco y nadie se va a dar cuenta, nada pita. Y yo le decía a la jueza, mire jueza, yo tengo una tarjeta de crédito y si yo la paso 2 veces en el mismo negocio, pita en el teléfono de la persona que me lleva el control. Entonces, ¿cómo que acá se hicieron tantas cosas que estas 250 personas son pobres, que no saben qué es Londres, que no tienen comunicación con la junta directiva del banco, que no tienen comunicación con los gerentes? ¿Cómo es posible que aquí hoy diga el querellante por parte de Morgan y Morgan que para mí son ilegítimos, porque esa plata era de funcionarios y exfuncionarios, pero ahí le dieron el título de legítimos cuando eran ilegítimos? La Fiscalía empezó la investigación en el 2014 y hizo la vista en el 2021 y se lo dije a la jueza. Aquí no tengo yo el que está pidiendo de oficio. Usted tiene que verificar de que empezó en octubre del 2014, tenían 6 meses para investigar, pero demoraron 5 años. 7 años. Y usted se lo permitió. Mientras tanto, todo ese 250 personas... Firmando medidas cautelares, desconociéndose los derechos, porque yo hice una estrategia. Llevamos a todo el mundo a declarar. Y esto va a quedar sobre todo para las audiencias esas multitudinarias como la que viene de la indemnización de los buses. ¿Es posible hacer eso? Es decir, ¿cómo se maneja una audiencia de ese tamaño? Es muy difícil. Y encima con las medidas de restricción del COVID. Ya yo he oído como a 2 o 3. Primero que están violando todas las normas de COVID. Por más separación que tú pongas, hay 300 personas en un lugar. Sí. Entonces, yo le decía a la jueza, usted tiene que anular este proceso. ¿Cuántos abogados había? Alrededor de 25 abogados. 25 o 30 abogados. Wow. Pero es muy difícil manejar porque eso no es la estructura que tú necesitas para poder... Yo de hecho tenía que coger 4 sillas para poner código, expediente y demás, pero lo que le decía yo a la jueza, ¿usted sabe por qué en este caso, por lo menos le dije yo defiendo 21 a 22 personas, pero yo había defendido 2 que hicieron un acuerdo? Y le dije, ¿usted sabe por qué se hizo el acuerdo, juez Valoisa? Encima. Hoy se lo voy a confesar. ¿Por qué se hizo el acuerdo? El acuerdo se hizo porque era una pareja de esposos. Una señora de la iglesia y un señor que era profesor en un colegio prestigioso de Panamá. Y resulta ser que los meten presos los 2. Pero en esto tú tienes que irte al derecho humano de la persona presa. Claro. Estas 2 personas tenían 2 hijos que eran discapacitados y requerían por la ley de la discapacidad, ser atendidos por lo menos uno de sus padres. A usted se le dije, señora juez, se le pidieron varias medidas, fianza y demás, y usted no accedió, porque el Ministerio Público decía que no. Pero tuvimos que firmar ese acuerdo cuando yo me lo pude haber traído hasta aquí. Si esos niños no hubiesen existido, yo traigo a mis clientes hasta esta audiencia, pero tuvimos que acceder a un acuerdo que no es acuerdo, que usted convalidó, que le agradezco que le rebajó 12 meses a una de las personas en el acto de convalidación, pero fue injusto, porque estas personas también fueron manipuladas, que aquí se sabía quiénes eran las personas del banco, 6 o 8 personas, pero ¿qué hicieron? Como los que investigan en los bancos son policías, que yo lo conozco, ellos metieron el expediente financiero en crimen organizado. ¿Por qué? Si se iba a crimen organizado, la superintendencia de bancos se iba a enterar. Claro. Y un banco donde hubo tanta negligencia, tanta incapacidad en el manejo de dinero de terceras personas, iba a tener una multa, iban a ser sancionados todos sus directivos. Entonces el Ministerio Público se prestó para manejarlo como un crimen organizado. Entonces yo le pregunté a la jueza, de estas 250 personas que hay aquí, dígame cuál tiene un antecedente penal y policivo, cuál pertenece a cuál organización, quién es el jefe de la organización. O sea, aquí están diciendo que el gerente que autorizaba los cheques no tiene nada que ver, que 2 personas del banco que tenían que estar aquí
el Ministerio Público la sacó. Y hubo un divorcio entre el Ministerio Público y el banco, y Morgan y Morgan. Y entonces esa es la realidad de este país. ¿Permitió usted utilizar la justicia para proteger la junta directiva de un banco, a los gerentes de un banco? Sometió a 7 años a estas personas aquí. Si es cierto que ha prescrito en 2 autos de prescripción, ha ido eliminando, pero es que imagínate, en la vista fiscal, donde la jueza ha hecho acuerdos, la fiscalía con algunos de nosotros hizo acuerdos, en ese mismo expediente la fiscalía dice, esta gente no tiene nada que ver aquí. Ellos son los que gente deciden. del banco, Sí. Esto de acá sí, y dice el creyente, pero es que ese nosotros queremos que no, que los otros sí. Pero no solamente eso, sino que la fiscalía hace una petición de llamamiento a juicio para 250 y hace una petición de sobrecimiento definitivo para alrededor de 15 o 20 personas. Entonces lo que los abogados nos preguntamos es, ¿por qué, cómo motivas? La ley establece que tiene que haber una motivación en cada resolución. Claro. ¿Por qué? ¿Cómo tú motivas que estos 15 o 20 son inocentes si hicieron lo mismo que hicieron los 250 que están acá? Claro. Entonces son Es la estupideces, selectividad de las... son estupideces, Sí. son actos de ignorancia supina de la ley, que lo que hacen es dañar el sistema, Claro. que es lo que tú siempre me preguntas, ¿hasta cuándo va a resistir? El sistema va a resistir y va a resistir y va a resistir hasta que algún día lleguen jueces que respeten la judicatura, que pongan al Ministerio Público en su lugar, que haya una separación real de funciones, que no permitan que los políticos decidan en los casos y que todo se lleve como se tiene que llevar. Como le dijo un juez a un fiscal, mire fiscal, estos argumentos que usted me está dando, los considero ofensivos. Porque si el caso está prescrito, está prescrito. Ya, punto. Si tiene especialidad, tiene especialidad. Entonces no es aquí un capricho de que voy a complacer porque me llamó Poppy, o me llamó Baby, o me llamó Varela, o porque Kenia metió toda su gente en el Ministerio Público, porque Picuiro decide, o Juan Carlos Varela. Eso no es justicia. Así es. Bueno, vamos a información comercial. Cuando regresemos, hablaremos del mundo. Alonso Correa, después del cambio. Seguimos con más de Entre Líneas y ya nos acompaña Alonso Correa como todos los domingos para entrar en ese análisis internacional. Alonso, buenos días. Buenos días, José Luis. Y bueno, esta semana ha estado bastante tensa y han sucedido cosas que hemos dicho, que le hemos contado en los programas pasados. El primero de ellos y el más interesante es pues esta presentación, pues nuevo paso que está dando Inglaterra para terminar con todas las restricciones COVID, pasaporte, papeles de vacunación, seguimiento de casos, bueno, todo lo relacionado con la pandemia se va a acabar, toque de queda, todo eso. ¿Y por qué sería la razón de que pues hayan dado un cambio tan drástico de unas políticas bastante opresoras a pues libertad total? Pues porque el primer ministro esta misma semana también pues se ha visto envuelto en un escándalo bastante grueso en donde se le acusa de haber asistido a fiestas en días de duelo nacional por la muerte del príncipe Charles. ¿Qué es lo que sucede? Que si es real, si se confirma que el primer ministro de Inglaterra asistió a estas fiestas en día de duelo, puede ser destituido de su puesto. Así que yo creo que con este movimiento de quitar restricciones, de darle a gran parte de los británicos lo que estaban buscando, que es el fin de muchas de las restricciones opresivas que llevan ya 2 años, pues está buscando forma de solidificarse en el puesto, buscar alianzas y mantenerse hasta el fin de su cargo. Eso es lo que puede que esté tratando de buscar Boris Johnson en este cambio de paradigma y tan repentino que ha tenido Inglaterra. También viene dado por, como lo hemos contado, estos experimentos que han ido tenuemente apareciendo por todo el mundo de coger al Omicron, coger esta nueva ola de infecciones y tratarlas como una gripe. Estamos hablando de que ya Estados Unidos lo ha dicho, que te quedes en casa, no tienes por qué tómate un jugo de naranja, que no molestes. Si te sientes mal, quédate en casa, pero no están cogiendo lo están cogiendo como algo tan grave como lo hemos tomado ya 2 años. Parecido a lo de España, que ya, a pesar de que no se ha movido mucho la política aquí, pues ya sabemos que el próximo paso
en esta pandemia es pues catalogarla como una gripe y tomarla como una gripe. Se van a acabar los datos, se van a acabar el conteo, que además, hablando del conteo de datos de casos de aquí de España, se descubrió que pues, todos los números que el gobierno español ha presentado son falsos, están mal tomados porque todas las comunidades autonómicas estaban llevando el conteo según les parecía, así que no sabemos realmente cuántos casos hubo en España. Y finalmente, antes de terminar, pues quiero seguir poniéndole el foco y el interés a lo que está ocurriendo actualmente en Ucrania. Esta invasión, esta posible invasión rusa que pues vemos que aparece, desaparece, que aumenta dependiendo del día, y estamos viendo que hay muchísima movilización militar, más o menos tanques, cañones autopropulsados, sistemas de antiaéreos, muchísima movilización de material bélico hacia la frontera ucraniana. Y también vimos esta semana que la embajada rusa en Kiev pues está retirando gente. Ya por lo menos 18 personas cogieron un avión con dirección a Moscú, saliendo en su gran mayoría mujeres y niños de los operarios, de los funcionarios de la embajada que están saliendo de Ucrania y regresando a Rusia. Todavía no se sabe muy bien qué es lo que va a suceder. En el mejor de los casos es que no suceda nada realmente, pero no se sabe. El muestreo de músculos y los movimientos militares americanos también están poniendo la situación muy tensa. Así que hay que ver y hay que estar pendientes de esa situación. Pero regresemos para continuar este análisis al estudio. Así es, Alonso, y ya el presidente John Biden también se ha pronunciado durante la semana que sería un error que Rusia intervenga militarmente a Ucrania, Fernando, poniendo más la tensión que se ha vivido por largas semanas. Bueno, una cosa que sí es cierta es que los tres grandes imperios actuales, Rusia, China y los Estados Unidos, bueno, cada uno está pues tratando de proteger su patio trasero. Y esto de Ucrania puede tener una reacción en cadena con China también, con el ojo puesto hacia Taiwán, y esa llegada de tropas rusas a Venezuela y a Nicaragua, que también pues sería pues un bofetón a la política exterior de los Estados Unidos. ¿Alonso? A ver, eso, lo de las tropas rusas en Venezuela y en Nicaragua, pues se parece mucho, hay muchísima correlación con la crisis de los misiles en Cuba. Al final, Rusia está diciendo, Estados Unidos está trayendo, Inglaterra también está trayendo tropas a Ucrania, poniéndomelas casi en la puerta de casa. Pues pienso mover fichas y poner yo también tropas en el continente. Es lo que digo, yo creo que esto primero Rusia lo está haciendo para testear, es un experimento de fuerza para ver cuánto puede tocarle, pinchar al tigre y ver a cuándo salta. Y yo creo que China está muy interesada, y es por eso que ha habido poco movimiento, en saber cómo se desencadenaría pues, la serie de consecuencias que llevaría una invasión a un país como Ucrania, y como podemos extrapolar a Ucrania y Taiwán. China estaría muy atenta de cómo Rusia pues, se haría frente a todos los problemas que caigan, dependiendo de si la invasión sucede o no. Y eso es lo que Estados Unidos no está al pendiente, porque realmente es que le da igual. A Estados Unidos lo que sucede en Europa pues, le viene relativamente igual. ¿Por qué? Porque no es su centro de poder. Ellos quieren tener, sí, aliados fuertes, pero lo único que desean es mantener su zona de control. Europa, Ucrania más que nada, es relativo, la defensa de Ucrania es relativa a Alemania, que ya hemos visto que no se atreve a mover fichas. Es más, poco se atreve de que ni siquiera los aviones de militares ingleses que salen de Inglaterra pueden pasar por el espacio aéreo alemán. Así que Ucrania, además de que no aporta gran parte, nada a Europa, es un talón de Aquiles que tratan de disolver de la mejor forma. ¿Por qué? Por el gas. Alemania está teniendo actualmente unos problemas energéticos enormes, y mucho de eso de la energía alemana viene del gas ruso. Y si por cualquier cosa, cualquier situación molestan a Rusia, se las verían muy negras, porque primero las políticas de eliminar reactores nucleares lo han hecho pésimo. Han regresado
pues 20 años casi, y han empezado a contaminar casi más de la mitad que los vecinos que tienen, porque tratan de mantener una agenda en contra de los reactores nucleares. Y una de las únicas formas de tener energía es gas natural. Así que vamos a ver cómo se desencadena esto, y más teniendo en cuenta que la gran cabeza de Europa, que es actualmente Alemania, le da relativamente igual lo que sucede en Ucrania. Bueno, eso es cierto, José. ¿Qué nos espera esta semana? Bueno, Fernando, también continuar con este proceso de vacunación acá y estar bien pendiente a lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir también con las elecciones en Colombia, que están próximos a iniciar ese periodo de campaña. Exacto. Bueno, vamos a información comercial. Cuando regresemos, estará con nosotros el doctor Eduardo Ortega. ¿Y cómo está Panamá manejando esta crisis? ¿Qué se nos avecina? ¿Cuáles van a ser las medidas restrictivas que se está pensando desde el gobierno? Todo después del cambio. Y estamos de vuelta con nosotros el doctor Eduardo Ortega. Como siempre, un placer recibirle. Doctor, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, bueno, Fernando. Obviamente, esta cuarta ola que ha sido un golpe importante para el país. ¿Cuánto deben ser pues, los casos máximos cuando lleguemos a ese pico de esta ola? Y sobre todo, ¿cuándo debemos alcanzar ese pico y con cuántos casos activos? Ya vemos que esta ola ya sobrepasó la segunda ola, que era la más importante que habíamos tenido, y hemos llegado a un poco más de 10.000 casos. Yo diría que nosotros podemos alcanzar en los próximos días rangos de 15.000 casos al día, y lógicamente eso impacta lo que se puede hacer en términos de trazabilidad. La buena noticia es que estamos observando ya que hay otros países que están replicando lo que observamos en Sudáfrica, donde el pico se alcanza muy rápidamente, parece consumirse el número de susceptibles y comienza a disminuir. En Sudáfrica fue extremadamente rápido, pero ahí hay una población muy joven y además una población que tenía una alta tasa de infección previa. Queríamos ver qué sucedía. Inglaterra ha sucedido lo mismo, y ya vemos señales en Estados Unidos de que en 4 a 6 semanas se alcanza el pico máximo y comienza a disminuir. Recordando que en Panamá, Fernando, el primer caso que el Gorgas reporta como analizado de Omicron fue el 13 de diciembre. Sin embargo, el primer caso reportado de una persona que viajó fue el 20. El 22 ya teníamos 3 casos en el país. Había uno en Coclé, uno en San Miguelito y uno en la región metropolitana. Si asumimos que esa semana del 20, la última semana del año, es la semana en que detectamos transmisión comunitaria. Sí. Nosotros estamos hablando que para la última semana de enero, tendríamos 4 semanas, nos pusiera en el rango de entre la primera y segunda semana de febrero, comenzar a notar que hay una disminución que nos diga hemos llegado al pico máximo. Doctor, hay países que están considerando sobre todo esta variante de Omicron, es decir, tratarla como si fuera un resfriado común. ¿Se puede considerar tratar el COVID de esa forma por su alto nivel de contagio? Es decir, que la persona cuando se siente mal se queda en casa y punto. Para los vacunados sí, Fernando, ¿no? Yo creo que el vacunado va a tener una infección, va a tener una enfermedad sintomática leve a moderada. Sí. Pero tú estás viendo cómo los casos en Panamá están incrementando las hospitalizaciones, las admisiones a terapia intensiva y los fallecimientos. Entonces, si bien este es un virus que causa enfermedad más leve que la Delta, recordemos que la Delta era más severa que la variante original. Ese es un concepto. El segundo concepto, Fernando, es el gran número de personas infectadas va a hacer que tú tengas más casos hospitalizados. Recordemos que este es un virus que tiene 3 a 5 veces mayor habilidad para transmitirse. Así que aunque tú tengas 50% menos severidad de enfermedad, vas a tener 3 a 5 veces el número de casos. Hay datos, Fernando, que indican que entre noviembre del año pasado y marzo de este año, 50% de la población del mundo va a estar expuesta a Omicron. Eso significa
que vas a tener un gran número de casos que también van a ir al hospital, van a ser admitidos a terapia intensiva y van a fallecer, porque los va a encontrar y sobre todo va a afectar a la persona vacunada con comorbilidades, sobre todo en el rango de edad más extremos, ¿no? Ahí tú vas a encontrar personas arriba de 70, 80 años de edad que aunque estén vacunados, tienen una enfermedad crónica no controlada, una hipertensión, una diabetes no controlada, pueden terminar en el hospital y fallecer. Pero sobre todo los no vacunados, lo vemos en Panamá, cerca del 90% de los fallecimientos de las personas admitidas en terapia intensiva son personas no vacunadas. José. Doctor Eduardo, le saluda José Luis. Y entonces aquí, doctor, donde entra la importancia de la vacunación y muchos dicen, entonces me estoy vacunando, pero estoy viendo personas que están vacunadas, que cumplen con su esquema de vacunación, pero están siendo internadas. El porcentaje que se maneja en Panamá, doctor, de las personas que tienen que llegar a una unidad de cuidados intensivos o a una sala de hospitalización. Tu pregunta es muy buena, ¿no? Pero recuerda que tenemos ya en Panamá por lo menos 80% de la población. Bueno, ahora cambió un poco el número porque incrementó la población vacunable. Digamos que 70% de la población ya se ha puesto por lo menos una dosis de la vacuna. Tienes más personas vacunadas en el país que no vacunadas. Sí. Y entonces vas a tener personas que van al hospital, al cuarto de urgencia y se hospitalizan que están vacunadas. Les voy a recordar un poquito la cifra para infección y para enfermedad, porque esto es importante. La vacuna, 2 dosis de la vacuna evita la infección, solamente la infección 30-35%. ¿Sí? 3 dosis, 70-75%. Ahora, lo más preocupante es enfermedad. Infección es importante por cuarentena y por el impacto que puede tener para la situación económica del país y de salud. Enfermedad, la figura es diferente. 2 dosis de la vacuna, en esos primeros 6 meses después de 2 dosis contra enfermedad, la efectividad es 72%, 2 dosis. Y 3 dosis, 90%. Entonces, la vacuna protege. Yo creo, Fernando y José Luis, creo que estamos al principio de lo que pudiera ser una fase endémica. Vamos a ver cómo salimos de esta cuarta ola pandémica. Tenemos que vacunar a gran parte del mundo para evitar que emerjan variantes en poblaciones no vacunadas. Yo les recuerdo que estas variantes que emergieron, la gran mayoría emergieron antes de que hubiera vacunas. Y de hecho, esta que nos está afectando emerge en un país que tenía 25% de población vacunada, que es Sudáfrica. Entonces, lo que tenemos que hacer es vacunar a gran parte del mundo para evitar la emergencia de nuevas variantes. Si esta variante Omicron se sigue transmitiendo como se está transmitiendo y va a afectar realmente al 50% del mundo de aquí a que termine marzo, tiene posibilidades de emerger otra variante, sobre todo en poblaciones no vacunadas. Pero creo que estamos al principio de la endemia. Creo que ponernos en contacto con el virus si estamos vacunados va a reforzar nuestra vacuna, va a funcionar como una dosis extra de vacuna y nos vamos a poder defender de Omicron y potencialmente de otras variantes que emergen. Además, se están desarrollando vacunas nuevas y creemos que en marzo va a haber datos ya en humanos de una vacuna específica contra Omicron. Y los científicos están trabajando para una vacuna pan-coronavirus que proteja en contra de la gran mayoría de los coronavirus que circulan. Pero, doctor, ¿qué posibilidad hay de que necesitemos una cuarta dosis? Una excelente pregunta. Yo diría que por ahora no. Yo creo que si nosotros llegáramos a necesitar en el futuro un reforzamiento de la protección que ofrecen las vacunas, sería para prepararnos para una circulación, yo diría, más predecible en el futuro, una estacionalidad, y creo que sería una vacuna más específica. Fernando, esta vacuna que se desarrolló en el 2020 contra la variante original, hoy nos da 90% de efectividad contra la variante Omicron. O sea que en marzo o abril, cuando tengamos una vacuna para Omicron, creo que vamos a tener unas efectividades muy altas. Yo diría, yo no veo en el futuro a corto plazo la necesidad de una
cuarta dosis de vacuna, pero si la llegamos a necesitar, yo creo que va a ser específica para Omicron probablemente, y yo creo que sería ya con una periodicidad más clara. No sabíamos cuántas dosis necesitábamos de vacuna, Fernando, ¿no? Los científicos asumieron que con 2 dosis podíamos combatir la pandemia y funcionó, solo que la variante cambió y la respuesta inmune comenzó a disminuir. Por eso pusimos la tercera dosis. Ahora creemos que realmente es una vacuna de 3 dosis. Sí. O sea que lo que estamos haciendo ahora no es extraño. La gran mayoría de los niños, Fernando, cuando los vacunamos, nuestros hijos, les ponemos 3 y 4 dosis de las vacunas para protegerlos. Entonces, esto no es extraño. No nos dejemos confundir de que estamos haciendo algo extremadamente raro. No. Las vacunas requieren varias dosis para proteger. Lo que pasa es que estábamos en el medio de una pandemia, decidimos 3 semanas a 4 semanas, quizás es muy corto, quizás debemos hacerlo un poco más largo, y son 3 dosis de vacuna. Yo diría, Fernando, seamos optimistas. Ya yo tengo 5 dosis, ¿no? Yo tengo las 2 del estudio de investigación que no funcionó. Claro que no funcionó. Y me tuve que poner las dosis de la vacuna actual en Panamá para protegerme, ¿no? Todavía no me ha pasado nada extraño y me siento tan normal como era antes de la vacunación y me siento mejor. Me siento protegido y me siento que si me pongo al virus no voy a ir a una terapia intensiva. Doctor, Austria, ya hay países que están pues proponiendo la vacunación obligatoria. ¿Hasta qué punto eso es posible aquí en Panamá? Yo creo que debería ser obligatoria para todos los trabajadores públicos que nos debemos al servicio comunitario y que ponemos a nuestros clientes, digamos, clientes, cuando trabajamos con ellos. Y eso incluye todos los ministerios, porque tenemos que mantener abierto el sistema público para que este país siga funcionando. Yo diría que todos los trabajadores de la salud, yo no concibo que un médico no se vacune y quiera atender a un adulto mayor, o a un prematuro, o a un niño pequeño, o a una persona con hipertensión. Y creo que todos los que tienen la vocación de servicio en las escuelas y universidades que atienden estudiantes de diferentes edades deberían estar vacunados. Creo que es una obligación ética, moral, de vocación, y en función del país en el que vivimos. Creo que debería ser obligatorio para el sector público. ¿Ustedes prevén que la vuelta a clases va a ser un catalizador que puede acelerar también pues, una ola que en ese momento debe estar estabilizada? Y aprovecho, Fernando, para felicitar al 93% de los maestros que ya se han vacunado, ¿no? Creo que esa es una excelente noticia y creo que va en la dirección de lo que esperábamos. Creo que la vacunación del niño pequeño para abrir las escuelas primarias es una necesidad, porque los vamos a proteger de la infección y la enfermedad, vamos a interrumpir la transmisión comunitaria y vamos a poder abrir las escuelas el mayor número posible con la mayor asistencia posible. Recordemos, Fernando, que ahí hay un conjunto de medidas que funcionan en su conjunto, la famosa teoría del queso suizo, que evita que el virus penetre en las diferentes capas. Vacuna, distanciamiento, cubreboca, ventilación, lavado de manos, niños vacunados y profesores, administrativos y personas que hacen limpieza y que manejan los autobuses escolares vacunados. Entonces, creo que en su conjunto, 7 de marzo, vemos con optimismo que nuestros niños regresen a las escuelas. Nuestros niños más pobres comen en las escuelas. Y nuestros niños más pobres se vacunan en las escuelas, hacen ejercicio en las escuelas, desarrollan su capacidad cognitiva, emocional y mental en las escuelas. Es una obligación que nosotros los protejamos a través de la vacunación, Fernando. Doctor, el uso del antiviral Molnupiravir. ¿A qué edad y a qué paciente específicamente se va a estar utilizando? Molnupiravir está aprobada desde los 18 años de edad en personas de alto riesgo, mayores de 60 que tengan patologías que los predispongan a la enfermedad severa. Y es un complemento. Hay otros tratamientos. Panamá ya está gestionando la adquisición de Paxlovid, que se puede aplicar desde los 12 años de edad, que tiene una eficacia más alta que Molnupiravir, pero el día de hoy lo que podíamos adquirir rápidamente es Molnupiravir, y tenemos en Panamá Remdesivir, que lo podemos utilizar en los primeros 7 días tempranamente, por vía intravenosa lamentablemente, por 3 días, y tiene una eficacia del 87%. De Panamá hoy tiene Remdesivir, ya estamos adquiriendo Molnupiravir y se está negociando Paxlovid,
y otros monoclonales que tengan una mayor eficacia contra Omicron. Doctor, uno de los grandes quebraderos de cabeza de esta ola ha sido pues, la cantidad de personas que están en cuarentenas preventivas. Es decir, sí, ha habido, pues, y uno siente las calles más vacías, uno ve centros comerciales más vacíos. Es decir, realmente es necesaria esa tantos días de cuarentena para tanta gente. Se está discutiendo, Fernando, tu pregunta es valiosísima. Si tú calculas que hay 10.000 casos diarios y tienes un mínimo, ponle de 5 contactos por caso, estás hablando de 50.000 más 10.000, 60.000 diarios. Multiplica eso por 5, son 300.000 personas en cuarentena o aisladas. No aguantamos eso. Creo que tenemos que disminuir el número de personas que entran a cuarentena y acelerar la salida de la cuarentena con seguridad. Se está discutiendo y creo que pronto vamos a tener una posición del Ministerio de Salud donde vamos a tener algo más ágil, flexible, que le funcione al país, que sea seguro. Y yo te voy a tener que dejar, Fernando, porque doctor, tengo tranquilo. Una junta directiva y me están esperando. Así es. Gracias, doctor Ortega. Información comercial. Un abrazo a todos, José Luis. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo no? Así es. Era lo que teníamos que contarles en la mañana de hoy. A todos, muchas gracias por su audiencia. Pues les espero mañana, 6 en punto de la mañana, con la emisión matutina de Next Noticias.